Ocuparnos de uno de los temas con el que abrimos este espacio y tiene que ver con la información internacional. Israel ha acordado una demora en la entrada militar, entrada de comandos a la Franja de Gaza, acordado con Estados Unidos. Y en esa línea también ha habido conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, estas promesas puede que se pongan complicadas de cumplir, porque a esta misma hora tenemos dos o tres elementos que son muy llamativos y muy agresivos para con Israel. El primero, las fuerzas de defensa de Israel acaban de atacar a tres escuadrones terroristas en la frontera libanesa después del lanzamiento de un misil antitanque hacia Israel. Recordemos que los ataques con cohetes se han producido también ahora desde Siria, desde las alturas del Golán. Y en este mismo momento, mientras estamos haciendo esta presentación, las sirenas están sonando en buena parte de Israel por los cohetes que ha lanzado Hamas, que llueven sobre Israel. Están sonando las sirenas en la zona centro, en la zona norte y en la zona sur del país. El conflicto tiende a agravarse más allá del acuerdo entre Israel y Estados Unidos de demorar todo lo posible el ingreso a Gaza por parte de fuerzas militares. Quiero saludar a Fernando Pedrosa. Fernando Pedrosa es un fino observador internacional, es especialista en estudios asiáticos, doctor en procesos políticos contemporáneos, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Un gusto. Lo Gracias por mismo tus digo. palabras. No, por favor, al contrario, queremos aprovechar tu expertise para que nos digas cómo estás viendo la evolución de este conflicto, la decisión que ha tomado Israel de escuchar a Estados Unidos en cuanto a demorar el ingreso terrestre con sus tropas a Gaza, pero a la vez este fenómeno que acabamos de mencionar de ataques constantes y de diferentes frentes sobre Israel. Sí, efectivamente, es un poco lo que vos dijiste al principio, ¿no? Estados Unidos, Francia, varias potencias están presionando fuertemente a Israel desde los primeros días para que no entre a combatir cuerpo a cuerpo a la Franja de Gaza. Israel está siendo sensible a esa presión, a pesar de que hay un consenso muy fuerte en su población de que Israel tiene que responder con una cierta contundencia. Al mismo tiempo, reitero lo que vos también decías, no solo continúan cada vez menos los ataques de misiles, pero continúan desde varios lugares, sino que ayer hubo una reunión también entre la Ciudad Islámica, el Hezbollah, también estuvo el Hamas, o sea que también está viendo como una concentración de los grupos terroristas que empiezan a ver también que hay cierto plafón internacional. No sé si ustedes lo mostraron, pero hubo una fuerte polémica ayer con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que hizo unas manifestaciones un poco desafortunadas al respecto, que llevaron al embajador israelí en la ONU a pedir su renuncia, ¿no? Y una posterior aclaración de Guterres que no quiso en realidad como asimilar lo de Hamas con lo de Israel, ¿no? Pero efectivamente Israel está sufriendo muchas presiones. Pareciera a veces que las imágenes brutales que vimos el 7 de octubre ya desaparecieron y que jamás fuera una organización, un estado más de los que hay en el planeta, ¿no? Em, Vos sabés que también se acentúan las presiones sobre el Hamas por parte de Qatar, por parte de Egipto, pero especialmente por parte de Qatar, no creo que desde Irán, para que empiece a liberar rehenes. Días atrás aquí hablando con un especialista también en geopolítica, Fernando Cocho, una persona de actividad muy destacada en España, nos decía que hasta incluso los aliados y hasta los soportes financieros del Hamas entienden que están alarmados porque el término callejero se pasaron de rosca. La verdad es que ni siquiera los peores enemigos de Israel imaginaron una cosa como esta, decapitar y quemar bebés. Y he sabido cosas peores que no voy a repetir por decoro en una pantalla y mucho menos a esta hora. Pero esas presiones no sé si van a ser tan efectivas, porque por otro lado hemos sabido en las últimas horas del rol de Irán. Irán asistió financieramente, asistió con inteligencia, asistió con el entrenamiento militar y además está brindando toda esa información y todo ese expertise a buena parte de los grupos, muy, como bien vos decías, ¿no? Que están concentrados ahí en la región de Medio Oriente y que son fuertemente anti-israelíes. Sí, totalmente. Efectivamente, ya pasaron muchos días, ¿no? Israel sigue sin dar esa respuesta contundente de la que hablábamos. Y los aliados que vos marcabas, incluso China, te diría, que China hace pocos días, el canciller chino, que ahora está por ir a Estados Unidos de visita oficial, reconoció el derecho de Israel a defenderse de los ataques de Hamas, ¿no? Porque efectivamente
A los chinos tampoco les importa, no están muy contentos con Irán también, ¿no? Los chinos tienen buen vínculo con Arabia Saudita, tienen buen vínculo con aquellos países con los que hay cierta lógica comercial. En el caso de Irán hay una lógica religiosa fanática que los lleva también a desestabilizar la región, lo que no le sirve ni a Arabia Saudita, ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a China, ¿no? Entonces me parece que también Irán en esto está pagando un costo y el pedido de liberación de rehenes que mencionabas tiene que ver con un poco aflojar de este pase de rosca que hubo, ¿no? Yo creo que evidentemente Israel no puede no responder con contundencia, pero ya vamos a cumplir dentro de poco 20 días del ataque, ¿no? Entonces hay un poco de dudas. También te quería agregar que Estados Unidos sigue sin designar a su presidente de la Cámara de Representantes, Mm. ¿no? Desde la Cámara de Diputados. Con lo cual, digamos, en pocos días eso va a incluir la pérdida, la suspensión del presupuesto, que ya no haya más administración pública funcionando, y que cualquier presupuesto que se quiera dar para Irán, para Israel o para, Ucrania. o para Ucrania no va a poder ser votado por la Cámara de Representantes. Varias cosas muy interesantes que acabas de mencionar y te las quiero preguntar puntualmente. Aparece en Medio Oriente un nuevo jugador que no estaba hasta ahora, que es China. Rusia está desde hace algún tiempo, desde que apoyó los brutales bombardeos de Bashar al-Assad contra su pueblo en distintos lugares. Rusia tiene la cuchara ahí desde hace bastante tiempo. Pero China es un actor completamente nuevo. Y China tiene una gran cercanía en estos momentos y mucho nivel de diálogo con Egipto. ¿Qué, ¿Qué lectura haces de la incorporación de este nuevo y poderoso actor ante la posibilidad de que haya una conflagración más abierta y más general? A mí me parece que todos los actores están buscando que eso no ocurra, ¿no? Que no haya una escalada regional importante. Evidentemente Israel tiene vínculos con Egipto, tiene vínculos con Rusia, porque hay una importante comunidad rusa viviendo en Israel. Rusia no ha tomado un papel preponderante en la guerra con Ucrania. Rusia tiene buenos vínculos con China, perdón, Israel tiene buenos vínculos con China. Entonces yo diría que hay un consenso en general de las potencias en que eso no escale. Y China, ya que venía rearmando su relación con países africanos, con algunos países asiáticos de la zona Medio Oriente, entonces creo que no tiene ninguna intención de cruzar esa línea roja. China ha cruzado líneas rojas ahí donde Estados Unidos menos le importa. América Latina, África, no se ha metido del todo en Ucrania directamente. Entonces me parece que China también está jugando un juego de respeto en zonas de influencia que no son directamente de ellos hoy, ¿no? Y además está también sus problemas internos que son graves, como vos sabés también la renuncia y desaparición y posterior aparición del ministro de Defensa, esta cosa que tienen también los chinos que venía de los rusos, ¿no? De repente un personaje público que estaba todo el tiempo presente desaparece, Mm. no aparece más y nadie sabe dónde está. Bueno, y terminó con su reemplazo. O sea, también hay diferencias dentro del Partido Comunista Chino sobre la economía, sobre los tiempos, sobre los vínculos con Estados Unidos, que tampoco le dan un margen para hacer lo que quieren, como si estuviesen en el mejor momento de su historia, ¿no? Mencionaste además en unos conceptos que diste hace apenas un par de minutos a Estados Unidos y el problema que hay en la Cámara de Representantes, pero yo quiero ir un poco más allá, quiero ir a las elecciones en los Estados Unidos y ligarlo con el conflicto en Medio Oriente. Existe una alta posibilidad de que repita presidencia Donald Trump. Si los republicanos ganan las elecciones, muy posiblemente Donald Trump pueda quedarse con la nominación republicana y tiene amplias chances de ser nuevamente presidente. ¿Cuál crees que es el efecto, particularmente sobre Medio Oriente, de una nominación como presidente de Donald Trump? Y de paso también te lo pregunto sobre Ucrania. Claro, estamos a un año de las elecciones en Estados Unidos, pero a poco tiempo de las primarias republicanas, cuyos debates se están haciendo ahora y Trump no participa porque se considera que él ya ganó Mm. esa primaria. Yo creo que tanto Trump como el Partido Republicano no tienen ninguna duda de que van a apoyar a Israel como sea, de que Israel es una parte básica de su programa político e ideológico, pero no Ucrania. Me parece que un triunfo de Trump en diciembre va a generar un cambio, si es que el año que viene no hay un cambio de otro tipo, va a generar un cambio muy importante hacia la política de Estados Unidos de Ucrania y eso va a tener muy fuertes repercusiones, ¿no? Y además te recuerdo, el año que viene hay elecciones en El Salvador con Bukele, hay elecciones en México, que se va a buscar también el sucesor de López Obrador, hay elecciones en Uruguay, hay elecciones en Venezuela, casi a la misma época que Estados Unidos, o sea que va a ser un año movidito
electoralmente. Bueno, nosotros mismos tenemos una elección en la puerta, Y esta sí, segunda vuelta, mm, que va a definir también el rumbo geopolítico que va a tomar la Argentina. Y eso va a ser muy interesante de cara al conflicto en Medio Oriente, pero también a lo que pueda pasar en Ucrania y sobre todo a las relaciones con China. Quiero preguntarte tu mirada, está bien, te meto a lo mejor un poco en política interna, ¿no? Pero depende de quién gana la elección, Massa o Milei. Milei con sus nuevos... no quiero decir acompañantes porque posiblemente no acompañe en gestión, pero sí con sus nuevos laderos políticos, por lo que acaba de anunciar Patricia Bullrich, ¿qué mirada geopolítica podrían tener cada uno de ellos sobre China? Ya que anteriormente Javier Milei ha sido muy taxativo. Él no quiere tener relaciones con dictaduras comunistas. No intervendría en negocios de mm. privados de ninguna manera, pero él relaciones no quiere tener. Distinto es el caso de Sergio Massa, que hasta le pide plata prestada. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Sí, yo diría que, bueno, Milei ha sido muy claro en esto, y diría que Massa tiene con respecto quizás a los gobiernos anteriores del kirchnerismo, tiene una mirada más ambigua, ¿no? Porque por un lado en el debate repudió fuertemente el ataque de Hamas a Israel, tiene un vínculo histórico con Estados Unidos, que incluso en las Wikileaks aparecía como una persona de consulta de la Embajada norteamericana en Argentina, pero al mismo tiempo tiene también condicionamientos partidarios, condicionamientos económicos que lo van a llevar a tener un vínculo con China para poder negociar de alguna manera con el Fondo Monetario, con Estados Unidos. Yo creo que me parece que en el caso de Massa va a ser ambiguo, todo en él es ambiguo y creo que también lo va a ser en la política exterior. Y Milei, bueno, Milei ya lo dijo, Milei que tampoco digamos que China y Argentina tienen un vínculo, ahora estos últimos tiempos sí, un poco más de dependencia por la deuda, pero en general China no ha hecho grandes inversiones logísticas, de logística en Argentina. Los chinos son chinos, pero les gusta invertir donde van a recuperar también, ¿no? Y en Argentina eso no se ve tan fácil. Mm. Finalmente, quiero incursionar un poquito más en la serie de segmentos electorales en nuestro continente del que has estado hablando, particularmente México, El Salvador, Venezuela. ¿Qué estás viendo? ¿Qué directrices estás viendo en estos tiempos eleccionarios para el continente? Mira, para mí hay que seguir muy de cerca el tema de Venezuela. Marina Corina Machado, que es la líder opositora, ganó las primarias Ujú. opositoras por un gran margen, 90 y pico por ciento, pero está legalmente incapacitada por el régimen chavista. Entonces, Estados Unidos levantó parte de las sanciones económicas a Venezuela para facilitar una conversación entre las fuerzas políticas, a ver de llegar a un consenso para que las elecciones sean lo más transparente posible. Si me preguntas a mí, la veo muy difícil que Maduro haga algo para perder el poder. Me parece que va a intentar jugar todo el tiempo con todo lo que pueda hasta el final, donde va a decir que no y va a impedir que haya elecciones transparentes, ¿no? Pero eso hay que seguirlo porque va a ser muy importante el año que viene. Y México, bueno, México es el otro grande de nuestro barrio, ¿no? Brasil y México. Va a ser la primera candidata mujer que podría ser presidenta de México, que va a intentar suceder a López Obrador. Y México ha tenido incluso con López Obrador, ¿no? Una política de no pelearse con Estados Unidos, obviamente. Quizás son más expresivamente de izquierda para otras cosas, pero para el vínculo con Estados Unidos no. Entonces yo te diría que hay que mirar a Venezuela y nosotros tenemos que mirar a Uruguay también, ¿no? Porque hay que ver si el Partido Nacional finalmente logra volver a ganar las elecciones e imponer otro candidato a presidente que reemplace a la calle Pou. Bueno, Bukele lo tiene más sencillo, ¿verdad? Va a ganar por lo que se le Mm. ocurra. Sí, además va a ser en febrero, con lo cual va a ser rápido. Si ya tanto Uruguay como Venezuela va a tardar, como México va a ser en junio, vamos a tener más para seguirlo. En cambio, creo que es en febrero lo de Bukele, ya vamos a ver Bien. rápidamente y todo indica que va a ganarse. Fernando, gracias por este tiempo. No, Pepe, un gusto. Saludos. El profesor Fernando Pedrosa, especialista en temas internacionales, especialmente en asuntos asiáticos. Nosotros tenemos más y se lo contamos.